Bien, ¿cómo estás, ¿Qué hay de Javier? nuevo? Pues muchas lecciones que aprender de esta elección. Sí, Yo creo que sí, por lo menos en tres aspectos. a ver. Uno, lo que es digamos, la segunda vuelta como una institución que hoy día en México hay quien la está proponiendo, la está cuestionando. Digamos, hoy en México tenemos puestos de elección popular que pueden ser presidencias municipales, gobernaturas, jefaturas delegacionales, que tú la puedes ganar con menos de 30 puntos, suponte que el número es 30, con 50% de participación estás gobernando con 15 puntos, Sí, ¿no? O sea, son hacia los números que vamos y sí. lo vamos a ver en muchas Hemos elecciones hasta de las en. 12 que vienen, Sí. de lo que sabemos hoy, de algunos datos publicados como en Veracruz o en Oaxaca o en Puebla, eso es lo que estaría pasando. Un gobernador que gana con 30 bajos o 20 altos, con niveles de participación de 60, estás gobernando con 15, 18 puntos. Híjole, ¿No? híjole, híjole. Entonces, la segunda vuelta yo creo que sí es una institución que tenemos que considerar para tener una mayoría, Sí. ¿no? Esto significa que hay una primera elección donde los dos primeros candidatos o los que obtienen mayor porcentaje pasan a una segunda Segunda, elección y de ahí ya las se hacen las diferencias entre ellos alianzas. dos. Y lo veremos en el caso de Perú. Primera elección. Segunda, pues una tendencia que parece estar pasando en Sudamérica, que es la vuelta a la derecha. Sí. Ya pasó en Argentina, lo que va a pasar este domingo con Dilma Rousseff y el cuestionamiento del Partido del Se ve Trabajo en difícil Brasil, que la libre. y lo que está pasando ahora en Perú, que es todo un caso, tú lo decías hace rato, la hija de un expresidente que está condenado a 25 años de prisión. Esto se podría llamar la disculpa o el perdón de la corrupción, o no sé Sí. cómo. Y su compromiso de campaña es que no va a liberar a su Oye, padre. el otro día nos decía Lorenzo Lazo el caso de la presidenta de Corea. Su Ujú, padre era el dictador que fue destituido. exacto. Y ella ganó las elecciones con un proyecto digo, muy liberal, Con pues, una ¿no? propuesta demócrata. Claro, y mira, ahí está la Keiko, ¿no? Mira, entonces lo que tenemos es lo que pasó esto fue en la última elección presidencial donde ganó el presidente Está Ollanta buena Humala esta. en Sí. 2011. Digo, ella es por segunda vez la contendiente, ¿no? Siempre hay segundas y terceras vueltas en una participación, son importantes. En este caso de estos 20 millones de electores que hay en Perú, esto fue lo que les pasó a ellos. Una primera vuelta quedó 31.7 contra 23.5. De hecho, fue una diferencia menor a la que hoy tiene Keiko Fujimori sobre su segundo, el que va a ser su opositor el segundo Kuczynski. lugar, exacto, Kuczynski, ¿no? el secretario y ministro de Economía. Y al final terminó ganando por 3 puntos Ollanta. Esta fue una elección muy interesante, Javier, en términos de información, porque Perú tiene una ley muy similar a la de México, donde en los últimos 5 días ya no puedes dar información. Ah, Bueno, lo que hacían allá es que daban conferencias de prensa solo a prensa internacional, porque esta elección cambió de miércoles a domingo. Es decir, el quiere decir que, miércoles, los últimos datos, que es un poco lo que nos pasa aquí, a veces tenemos datos pero no los podemos revelar, ya para el viernes, para el sábado, hasta el miércoles lo que se había publicado es que Keiko iba arriba, y en prácticamente los últimos 5 días se volteó. Se cerró para el jueves, el miércoles perdón, el el viernes viernes. el viernes estaba empatada, el sábado se volteó y el domingo ganó Ollanta. Y eso solamente lo pudieron ver, digamos, la prensa extranjera, ¿no? En el siguiente gráfico veremos, pues, de que el tamaño de la elección, digamos, para dar una magnitud. En México somos cerca de 80 millones, es Sí. decir, somos 4 veces más, ¿no? Es decir, bueno, hay un presidente, vicepresidentes, congresistas 130, representantes de parlamento antino 5. Al final tú tienes 148 posiciones a elegir, pero finalmente lo más importante es la presidencia. Ahora bien, en términos de mediciones, ¿cómo han venido las tendencias? Que este es donde te digo que hay otra lección. Una que te digo es esta de cómo han revelado información. En el siguiente gráfico veremos que las tendencias eran muy claras desde el principio. Keiko Fujimori ha estado entre 30 y 38 puntos prácticamente desde enero, ¿no? Entonces el resultado final fue de 39.8, no debe de sorprender mucho, Ujú. pero el segundo y el tercer lugar está muy interesante, Javier, porque al final hubo 3 puntos de diferencia y algo, pero esto durante mucho tiempo se asumió como empate técnico, Ujú. incluso durante las encuestas de salida, lo cual te estaría diciendo que hay un voto de izquierda oculto, es decir, Ah, claro. la gente estaría diciendo que está votando más izquierda de lo que está votando. Y al final, los dos candidatos que te quedan son candidatos de derecha. Sí.
Y Los dos. la tercera, que esta es, si era de más progre, Verónica, está afuera. sí. Verónica Exacto, está afuera. pero, Qué interesante pero elección, estaba ¿eh? sobreestimada. Sí. Lección, Sobreestimada. Sobreestimada, lección, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también mucho cómo se están reportando las primarias en Estados Unidos. Encuestas de salida ya tienen cierto nivel de incertidumbre, así sea el mismo día de elección, lo vimos aquí con el Bronco, ¿no? O con otros candidatos donde No, el la Bronco gente, es un buen aún ejemplo. saliendo de la casilla, no te revelaba su opinión Y luego te das y cuenta que tenías que gana. esperar hasta el conteo rápido. Y luego te das cuenta que gana por 10. Exactamente, y si lo ves en medios de comunicación, como lo está reportando CNN, dice, así vienen las preelectorales, esta es la encuesta de salida, ¿no? Es lo que yo voy, te pregunto cuando tú saliste y votaste, pero otra cosa es lo que ya se publicó en la casilla, y con eso se hacen las proyecciones. Entonces, yo creo que lo más responsable para esta noche electoral, el próximo 5 de junio, lo que los medios deberían o deberíamos de hacer de manera conjunta es tener mucho cuidado con las encuestas de salida, porque según esta encuesta de salida, ellos estaban empatados y al final la diferencia quedó muy clara, ¿no? Fue de 3, 4 puntos, y al final esperar hasta el conteo rápido, que es importante. Finalmente, en el siguiente gráfico, veremos que esta es, como te decía, la diferencia. La diferencia, ¿no? Que, sí. es decir, esto nunca estuvo empatado y estos son los dos candidatos que al final van a la contienda. Nuevamente, en términos de elecciones, hay sociedades que perdonan, ¿no? En este caso, aún digamos, a ellas, si bien el antifujimorismo la podría cuestionar, son excepcionales las veces en que el que gana en la primera vuelta no gana en la segunda, ¿no? Una institución que tenemos que O sea, reconsiderar. quiere decir que Keiko muy Es probablemente lo más gane. probable, es lo más probable, y es lo más probable que esto se cierre más. En términos de gobernabilidad, ayuda a que Sí. ganes con una mayoría, la vuelta de los países sudamericanos a la derecha y ver cómo se están reportando las encuestas preelectorales, las encuestas de ¿Verónica la juega un papel salida. importante en esta segunda etapa? Pues depende qué haga ella. Digamos, esto pasó en Argentina, cuando el tercer lugar dio su apoyo a Macri. Y cambió Y la cambió elección. totalmente la elección y Scully, que era el candidato de los Kirchner, pues se fue a segundo lugar. Aún así fue una elección muy cerrada, fue una elección de menos de 2 puntos. Es decir, aquí esto lo más probable es que se cierre. En la anterior se cerró a 3 puntos, veremos qué es lo que pasa en esta elección. Oye, habrá que leer más que nunca, la verdad, que ya lo leí el libro de 5 esquinas de Mario Vargas Llosa, Claro. que es una novela, pero tiene que ver mucho con el papel que jugó Fujimori y el doctor Montesinos. Así es. Y bueno, y también hay que recordar que Vargas Llosa perdió con Fujimori. Perdió con Fujimori. Todavía está En enojado por la- eso. así La es. novela es muy buena, pero todavía está enojado por eso. Muchas gracias, mi querido Paco. Al contrario, un gusto, Gracias, Javier. Que gracias. estés Buenos bien. días. Gracias.